Estimados y estimadas estudiantes, tengan ustedes un muy buen día. El presente video se graba como apoyo para el abordaje de este curso de química que vamos a iniciar. En este primer video vamos a hablar sobre la materia y sus clasificaciones. ¿Listo? La información presentada aquí la van a poder utilizar o integrar en el desarrollo y solución de la guía número 1 que se va a abordar durante este año. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a abordar la química o vamos a abordar el entendimiento de la química. Primero que todo definamos qué es química. ¿Listo? La química es la ciencia que estudia la materia, la composición, la estructura, las propiedades y los comportamientos o reacciones que puede tener la materia. ¿Listo? Sin embargo, para entender esto, pues tenemos que saber qué es materia. ¿Listo? Y la materia, pues es todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Hay materia que podemos ver, hay materia que no podemos ver. Por ejemplo, en estos momentos usted puede ver su computador, puede ver el mouse, si es que lo tiene, puede ver el escritorio, puede tocarlo, puede tocar la pared. Hay materia que es tangible, que podemos ver y tocar. Por el contrario, hay otra materia que no es tan fácil de percibir, como por ejemplo los gases, ¿sí? Los gases como el aire no los podemos percibir fácilmente. Nuestros ojos no nos permiten ver el aire que nos rodea, no nos permiten tocarlo. Entonces, la materia va a tener diferentes propiedades, va a tener diferente estructura y la química es la ciencia que se encarga de entender todas estas características y comportamientos. Y en esto es en donde nos vamos a adentrar durante todo este año. Por tanto, el hecho de que ustedes puedan comprender y entender cómo funciona la química, cómo estudia la materia, asimismo podrán entender cómo funciona su propia realidad. ¿Listo? En el video que vamos a observar acá, pues vamos a ver algo que nos referencia mucho a la química y es un laboratorista. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos sobre química o sobre sustancias químicas, siempre nuestra mente nos va a llevar hacia un científico con una bata en un laboratorio, con unos instrumentos en los que va a mezclar unos reactivos. Entonces, pues pensamos que la química está allí, limitada única y exclusivamente al laboratorio. ¿Sí? En el video podemos ver que el laboratorista va a sumergir sodio metálico en un recipiente que tiene gas cloro. ¿Listo? Aparentemente estaba vacío, pero allí se está formando una reacción química, es decir, un cambio en el cual el sodio está reaccionando y se está combinando con el cloro para formar cloruro de sodio, lo que nosotros comúnmente conocemos como sal de cocina. ¿Listo? Pero la química no se limita únicamente a un laboratorio y a un experimento o a una reacción que nosotros podemos controlar. En nuestro entorno están ocurriendo reacciones químicas todo el tiempo. En nuestro cuerpo están ocurriendo reacciones bioquímicas que nos permiten funcionar. El hecho de que yo pueda estar hablando y que usted pueda estar escuchándome o viéndome es gracias a una serie de reacciones bioquímicas que están ocurriendo al interior de su organismo. Por tanto, la química no va a estar limitada única y exclusivamente a un laboratorio, sino que está en toda nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a la cocina a preparar algo, allí hay química, estamos tomando unas sustancias que, por ejemplo, puede ser el agua, puede ser la pulpa de una fruta o lo que nosotros conseguimos de pronto en la tienda como un frutiño que está empacado en un empaque que está hecho de una sustancia química. Y, por ejemplo, mezclamos esas sustancias para preparar un refresco, para preparar el almuerzo, para preparar el desayuno. ¿Sí? Allí estamos realizando reacciones químicas, estamos teniendo contacto con sustancias químicas. Las sustancias químicas no son sustancias que están por allá metidas en un frasquito dentro de un laboratorio, la cual no tenemos acceso. No, nosotros todo el tiempo estamos tocando sustancias químicas. Cuando cocinamos algo, el simple hecho de encender el fogón de la estufa, estamos promoviendo la reacción química entre el gas natural, que se llama gas metano, para los que tienen cometida de gas, o en el gas propano, para los que utilizan pimpina de gas o tanque de gas. Y ese gas está reaccionando con el oxígeno que hay en el aire para liberarse de energía.
dióxido de carbono y agua. Nosotros estamos acostumbrados a ver la llamita, pero no vemos el vapor del agua ni el dióxido de carbono, porque en ese momento son imperceptibles a nuestros ojos, pero no quiere decir que no estén allí. En esta pandemia, una de las recomendaciones más importantes, ¿cuál ha sido? Lavarnos las manos con abundante agua y con jabón. En ese momento nosotros también estamos realizando una reacción química y estamos teniendo contacto con sustancias químicas, con el agua y con el jabón. Y el jabón reacciona con las partículas de suciedad y se adhiere a ellas. Cuando yo toco o pongo mi mano bajo el chorro de agua, el agua lo que hace es llevarse ese jabón que lleva adheridas esas partículas de suciedad. En el caso del virus, pues lo que ha hecho es romper las proteínas que encapsulan el ARN del virus y lo desintegra. Y se va el virus y murió el virus. Estamos trabajando produciendo reacciones químicas y utilizando sustancias químicas todo el tiempo. ¿Listo? Recordemos que estas sustancias químicas pues son la materia, que es lo que estudia la química. Cuando hacemos cualquier otra labor de higiene, pues allí también están presentes las sustancias químicas. Cuando nos aplicamos un desodorante, cuando nos aplicamos un champú, allí estamos realizando unas reacciones químicas con las sustancias que estamos tratando de evitar, ya sea la grasa o en este caso las sustancias o los ácidos grasos que producen el mal olor en nuestras axilas o cuando nos aplicamos talco en nuestros pies. ¿Listo? Entonces la química está presente en todo momento y en todo lugar de nuestras vidas y por eso es importante comenzar a entenderla. Para ello, entonces vamos a pasar a identificar cómo podemos clasificar la materia. Bueno, la materia se puede clasificar de muchas formas, dependiendo de las propiedades con las que tú las quieras o quieras poner la referencia para clasificarlas. ¿Listo? En este momento la clasificación que vamos a abordar corresponde a la forma o a la composición que va a tener la materia. ¿Listo? Gracias a esta clasificación pues, nos permite de una u otra manera como agrupar un poquito mejor, de forma más general, eh, los tipos de materias que podemos llegar a tener. Bueno, entonces vamos a tener 4 formas generales o 4 clasificaciones generales de la materia desde esta perspectiva que vamos a abordar en esta parte del video. Y vamos a hablar de cada una de ellas para poder identificar ciertas características que me permiten clasificar o saber a qué clasificación va a pertenecer alguna sustancia que estemos mirando o que estemos analizando. ¿Listo? Entonces, vamos a tener estas 4 clasificaciones. ¿Listo? Elementos, compuestos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Algunas de ellas ustedes ya están familiarizados, vamos a recordarlas, entonces vamos a ver, ¿listo? Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿Qué es la masa? La masa es la medida de la cantidad de sustancia, o sea, si yo puedo medir cierta cantidad de esa sustancia que estoy analizando, puedo decir que tiene una masa. Y esa masa tiene unas unidades de medición. Entonces estamos familiarizados con los gramos, con los miligramos, con los kilogramos, con las toneladas, ¿sí? Utilizamos diferentes medidas, o más bien diferentes unidades de medida para cuantificar esa cantidad de sustancia. Y cuando logramos hacer eso, estamos hablando de la masa de esa sustancia. ¿Listo? Y también que ocupa un lugar en el espacio. Para ocupar un lugar en el espacio, pues la materia debe tener un volumen. Y el volumen, pues, es el espacio ocupado por algo. Este volumen también es susceptible de ser medido. ¿Listo? Para ello utilizamos unidades de medición como el mililitro, el litro, la onza, el metro cúbico, el centímetro cúbico, entre otras. ¿Listo? Una vez yo pueda cuantificar ese espacio, ya puedo hablar de el volumen que ocupa esa sustancia o esa cantidad de materia. ¿Listo? La materia como tal, pues tiene
unas unidades o bloques de construcción. O sea, para que yo pueda hablar de materia debo tener unas unidades fundamentales. Así como para yo hablar de un computador debo tener unas unidades fundamentales que son el teclado, la pantalla y periféricos si es que tengo. O para hablar de una bicicleta, pues yo necesito tener unas ruedas, unos marcos, unos pedales, unos elementos fundamentales, unas partes fundamentales. En la materia yo también tengo partes fundamentales y esas partes fundamentales o esas partículas fundamentales se denominan átomos. ¿Listo? Entonces, toda la materia está conformada por átomos. Si no tengo átomos, pues no tengo materia. Si tengo átomos, tengo materia. Y si no tengo materia, es porque no tengo átomos. Y si no tengo átomos, es porque tengo un espacio vacío. ¿Listo? Entonces podemos definir que el vacío es la ausencia de materia. Y si no hay materia, pues no hay átomos. Claro, hasta ahí. Es la primera premisa que tenemos que tener presente. Estos átomos que conforman la materia, en ocasiones pueden estar solitos o en ocasiones pueden estar combinados. Si ellos se combinan, van a formar lo que se denomina una molécula. O sea que la materia puede estar conformada, pues va a estar conformada principalmente por átomos, pero cuando los átomos se combinan entre sí van a formar moléculas. Entonces puedo tener sustancias que están conformadas solamente por átomos o sustancias que están conformadas por moléculas, pero a su vez esas moléculas están conformadas por átomos, ¿cierto? Entonces no se vayan a perder allí. Bueno, ya sabemos, todo lo que nos rodea es materia. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos, lo que está dentro del planeta y lo que está por fuera. La luna, las estrellas, las galaxias pues, que están conformadas por estrellas, todo está conformado por átomos, todo tiene materia. ¿Listo? Entonces, es bastante importante entender y comprender cómo está, cómo se comporta, cómo está conformada, cuáles son sus propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a abordar acá las clasificaciones. Vamos a tener dos grandes clasificaciones. Vamos a hablar de sustancias puras y vamos a hablar de mezclas. ¿Listo? Vamos a abordar primero las sustancias puras. ¿Listo? Las sustancias puras, pues, están formadas por un solo tipo de átomos o por un solo tipo de moléculas. ¿Listo? O sea, si está hecha solo de átomos, son un tipo especial de átomos. Y si está hecha por moléculas, son un tipo especial de moléculas. ¿Cómo así? Pensemos en el agua. El agua tiene una fórmula química que es H2O. Significa que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso significa que es una molécula. Pero en una botella de agua, en el líquido, yo solo tengo agua. No hay nada más. A menos de que yo le agregue otra sustancia, solo tengo agua. En ese momento el agua es una sustancia pura porque solo está conformada por moléculas de agua. Si yo tengo un metal, por ejemplo acá tengo una imagen del cobre, el cobre, que es ese metal como rojizo que utilizamos en los cables, en las extensiones para transmitir la energía, para permitir que se conduzca la energía, es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica y está conformado por un solo tipo de átomos, de cobre. ¿Listo? Es una sustancia pura porque los átomos de cobre no tienen otra cosa más que átomos de cobre. Entonces, dentro de las sustancias puras podemos tener dos tipos, los elementos y los compuestos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando yo tengo un elemento, estoy hablando de una sustancia que solo tiene un tipo de átomos. ¿Listo? Los elementos están ubicados u organizados en la tabla periódica y se caracterizan porque son sustancias que tienen las mismas propiedades. En función de los átomos, lo veremos más adelantico, son sustancias que se caracterizan por tener las mismas partículas en su núcleo, es decir, la misma cantidad de protones, pero más adelantico hablaremos de ello. Los elementos son sustancias que están conformadas por un solo tipo de átomo. O sea que si yo solo tengo un tipo de átomos, pues tengo un elemento. Imaginemos que yo tengo en un salón a muchos estudiantes del Alfonso López Michelsen. Ellos pertenecen al elemento Alfonso López Michelsen. ¿Por qué? Porque están uniformados, porque están matriculados en ese colegio.
Pero si yo voy y traigo estudiantes de otro colegio, voy y traigo gente del Leonardo Posada, entonces voy a tener dos elementos. Los elementos del Alfonso López y los elementos del Leonardo Posada. Y si los combino, es posible que tenga una molécula. Es decir, voy a tener átomos de diferente elemento. ¿Listo? Pues si son de un solo tipo, pertenecen a un elemento. Todos los átomos del elemento oxígeno son todos iguales. Todos los átomos del elemento carbono son todos iguales. Si no son iguales, entonces van a pertenecer a otro elemento. Bueno, entonces en la naturaleza y en nuestro diario vivir también tenemos elementos que están, digamos, en estado libre. El aluminio, los marcos de aluminio de nuestras puertas y nuestras ventanas, pues están hechas del elemento aluminio. ¿Listo? El oxígeno que respiramos es una molécula que está hecha de solo oxígeno, o sea, es un solo elemento. La capa de ozono, que tanto han hablado, que se ha recuperado el hueco de la capa de ozono con la disminución de gases nocivos, de clorofluorocarbonados y otro tipo de compuestos que afectan la capa de ozono, también es un compuesto que está hecho del elemento oxígeno. ¿Listo? No puedo decir que es un elemento, pero el ozono, que es un compuesto, está hecho del elemento oxígeno. ¿Listo? Ahora, si hablamos de un compuesto, como lo mencioné anteriormente, un compuesto es la interacción o la unión de átomos de diferentes elementos. Mencionábamos ahorita el agua. El agua es una sustancia pura, pero está hecha de hidrógeno, H2O, 2 de hidrógeno y oxígeno. ¿Listo? Es un compuesto, es una sustancia pura, pero está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, allí tenemos la posibilidad de comprender cómo se conforma un compuesto y por qué lo podremos catalogar como sustancia pura. En el video que vamos a ver a continuación vamos a observar que los compuestos los podemos romper o separar en elementos, en sustancias más simples. La sustancia más simple es un elemento. Al elemento yo no lo puedo romper en nada más que en él. O sea, al cobre yo no lo puedo romper para formar otra cosa, no. Tengo cobre. Al hidrógeno no lo puedo romper en otra cosa más pequeña que el hidrógeno. Pero al agua sí la puedo romper o la puedo separar en dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en este video podemos observar que aquí tenemos moléculas de agua que están flotando. Acá la representación es que las esferas moraditas son de oxígeno y las esferas azulitas son de hidrógeno, representando la molécula H2O. Hay una reacción química que se llama electrólisis del agua y es que yo hago pasar una corriente eléctrica por el agua y provoco que los enlaces o las uniones que me están manteniendo estos átomos juntos se rompan. Y al romperse, los átomos se van a separar en, y se van a unir en el elemento correspondiente, en este caso, hidrógeno y oxígeno. Por eso vemos que aquí se van uniendo todos del mismo elemento, se van separando. Entonces, voy a tener con esta reacción moléculas de agua que se van a romper para formar oxígeno e hidrógeno aparte. ¿Listo? Ya tenemos la primera gran clasificación, sustancias puras, que ellas se dividen en elementos, que son sustancias muy simples, que es lo mínimo que yo puedo separar de la materia, y compuestos, que pueden estar formadas por elementos. ¿Listo? La segunda gran clasificación corresponde a mezclas. Las mezclas, pues, pueden formarse a partir de dos elementos sin necesidad de que formen un compuesto químico, o puedo tener la combinación de elemento y compuesto, o puedo tener la combinación de compuesto y compuesto. Aquí la clave es entender que no se van a unir químicamente, sino que van a estar junticos, pero no revueltos. No van a estar reaccionando, no van a estar formando un enlace químico, sino que van a estar juntos ahí como en el mismo espacio, como para un lado y para el otro, pero no van a estar combinados como tal. ¿Listo? Van a estar mezclados. Entonces,
yo puedo tener muchas sustancias que pueden formar una mezcla. ¿Listo? Y estas mezclas las puedo clasificar en dos: mezclas homogéneas y heterogéneas. Para yo entender que tengo una mezcla homogénea, debo tener presente que voy a tener dos sustancias que van a estar juntas, pero que se van a visualizar o se van a ver como una sola. ¿Listo? Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es una mezcla homogénea entre agua y un sinnúmero de sales. ¿Sí? Sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de yoduro de potasio, yoduro de cloruro de sodio, yoduro de sodio. Bueno, hay muchas sales que están disueltas en el agua y por eso al tacto, o más bien al gusto, lo percibimos como salado. ¿Listo? Y es una mezcla heterogénea, homogénea, perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el agua de mar, tú no ves las sales, están disueltas, están mezcladas con el agua. ¿Listo? Y así hay un sinnúmero de mezclas homogéneas que podemos pensar. Podemos pensar en cuando preparamos frutiño, en cuando preparamos un chocolisto, ¿sí? Cuando preparamos un café en leche. Allí estamos mezclando el tinto con la leche y visualizamos una sola sustancia. ¿Sí? Tú no ves separada la leche del tinto, no, tú lo ves como una sola. Y si no conocieras esa sustancia, y si no supieras que se preparó a partir de tinto y de leche, no podrías saber que la conforma a simple vista. ¿Listo? Por el contrario, las mezclas homogéneas, pues son mezclas en las cuales yo puedo ver los componentes de esa mezcla. ¿Sí? Podemos imaginar que mezclo sal con azúcar y allí tenemos mezclas. Podemos, al microscopio podemos visualizar la sangre, por ejemplo, y allí se pueden ver células de diferentes tipos que están allí mezcladas dentro del plasma sanguíneo, que a simple vista no se podrían ver. ¿Sí? En ocasiones vemos también el cemento y vemos que podemos visualizar el concreto con las piedritas de la gravilla que fue mezclado y allí podemos tener una mezcla heterogénea. ¿Listo? Entonces, a partir de ciertas características podemos identificar y clasificar la materia en estos cuatro tipos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo podríamos hacerlo. Miremos acá, por ejemplo, esta situación. ¿Qué será? Un helado. El helado es un alimento que es producido mediante congelación de una mezcla pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos. Puede contener grasas vegetales, frutas, huevos y sus derivados saborizantes, endulcorantes y otros aditivos. Acá la pregunta es, ¿qué será? ¿Una sustancia pura, un compuesto, una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Miremos a ver. ¿Es un compuesto? No, resulta que eh, me lo acaban de mencionar acá, que es preparado mediante una mezcla pasteurizada en una combinación de ingredientes lácteos. Entonces es una mezcla homogénea. Sin embargo, dependiendo del sabor también, yo voy a poder definir si es una mezcla homogénea o heterogénea. ¿Listo? Entonces mira lo que dice acá, si observaras el helado al microscopio verías distintas fases debido a la constitución del producto, por lo que no es una mezcla homogénea. ¿Sí? Entonces, tenemos que es una mezcla heterogénea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos ver los componentes, si tiene fruticas, si tiene algún tipo de saborizante, se pueden ver allí la diferencia eh, de los componentes que tiene. ¿Listo? Esto sí lo vemos normalmente. Si aumentamos de pronto la visión, podemos ver de pronto que hay variaciones en la coloración, que eso nos permite pues, identificar, hay otras sustancias diferentes allí mezcladas. Y si lo viéramos a nivel molecular, pues tendríamos allí la diferencia entre carbohidratos, proteínas y grasas que van a estar mezcladas. ¿Listo? Miremos otra. La aspirina o ácido acetilsalicílico. ¿Listo?
Comúnmente la aspirina es usada como antipirético, como analgésico e incluso como anticoagulante porque disminuye el riesgo de generar trombos o coágulos sanguíneos. ¿Listo? Normalmente se ve como la pastillita blanca, la vemos normalmente así. Si hacemos un aumento de 100%, de 100 veces, podemos ver los cristales de esta sustancia. Sin embargo, pues la pastillita no es solo cristales, ¿sí? También tiene algo más. Cuando observamos a nivel molecular, pues podemos ver la estructura química, esa sería la representación de la estructura química del ácido acetilsalicílico, pero en la pastilla él viene acompañado de otra sustancia que le da la consistencia, ¿sí? Entonces, si lo pensamos solo como ácido acetilsalicílico, podríamos decir que es un compuesto. Sin embargo, para que esos cristales que vimos acá se mantengan como juntos, pues vamos a tener que mezclarlo con algo que le dé consistencia y en este caso, pues lo vamos a ver como una sola sustancia. Y podemos definir que la aspirina, como la aspirina como tal, va a ser una mezcla homogénea. Si pensamos en el ácido acetilsalicílico, que sería solo este, lo podríamos definir como un compuesto, si solo estuviera él. Pero pues en la pastilla necesitamos ese componente que le dé como la contextura, la forma. Entonces, pues allí podremos necesariamente hablar de una mezcla homogénea. ¿Listo? La sacarosa o azúcar común, pues se usa para endulzar, se produce a partir de la caña de azúcar. Y pues bueno, la vemos en su forma normal, en este caso como cubitos, normalmente la tenemos en la bolsita ahí de la libra de azúcar. Si hacemos un aumento, podemos ver los cristales de la sacarosa y si miramos molecularmente, podemos ver que esta sería la estructura química de la sacarosa. Eh, si hablamos solo de la sacarosa, podemos decir que es un compuesto. Entonces, miremos a ver si le pegamos así, es un compuesto, que solo estamos hablando de la sacarosa. ¿Listo? Si tuviera mezclado otra cosa, pues podríamos pensar en una mezcla homogénea, pero en este caso, cuando solo hablamos de la sacarosa, estamos hablando de un compuesto. ¿Por qué un compuesto? Porque está conformado por diferentes átomos. En este caso son átomos de carbono. Acá la representación de las esferitas grises es de átomos de carbono, del elemento carbono, y las pequeñitas blancas del elemento hidrógeno. Las rojitas serían el elemento oxígeno. Entonces, acá en esta representación nos muestra que los átomos de los elementos son diferentes. Todos los átomos que son igualitos en este caso son de carbono, que son grisecitos, que todos los que son iguales así en grisecito son los de carbono. Los que son blanquitos pequeñitos son la representación de átomos de hidrógeno, del elemento hidrógeno. Y los que son rojitos son la representación del átomo del elemento oxígeno. Entonces, es una forma de representar que los átomos que son iguales pertenecen a un único elemento y que cuando se combinan forman compuestos. ¿Listo? Miremos el siguiente. Este es oxígeno, ¿cierto? El oxígeno, pues es el 21% del aire, es la base fundamental junto con el carbono de la vida en la naturaleza, es decir, muy pocos organismos sobre el planeta Tierra pueden vivir sin oxígeno. Hay algunas cianobacterias que utilizan el nitrógeno para su metabolismo, pero el resto de organismos vivos microscópicos y macroscópicos, su metabolismo funciona a base de oxígeno. Es decir, que si se elimina el oxígeno de la faz de la Tierra, prácticamente el 99% de la vida desaparecería. Animal, vegetal, bacteria, la mayoría. ¿Listo? En cualquiera de los reinos. Entonces, si hablamos de solo oxígeno, podemos hacer un aumento aquí, pues no se ve nada porque es un gas incoloro. Pero a nivel molecular tenemos dos átomos, como anteriormente lo mencionamos, que lo representábamos acá como rojitos, no es que sean rojitos, sino que decidimos representarlo acá con rojo. Dos átomos juntos formando la molécula de oxígeno molecular, digamos, o bimolecular, o biatómico, perdón, que es el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos tener que va a ser un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea, será un compuesto.
conformado por dos átomos. Mezcla heterogénea no creo que sea porque no hay más cosas. Homogénea no hay más cosas. Compuesto es un compuesto de dos átomos. Miremos a ver. Dice, no es correcto. Un compuesto está formado por diferentes elementos. ¿Listo? Entonces necesariamente va a ser un elemento. ¿Por qué? Porque es solo oxígeno. ¿Listo? Tenemos allí que es un elemento. Y así vamos a ir clasificando las sustancias dependiendo de sus propiedades y lo que podamos percibir. Hay unas que son más sencillas, hay otras que son más difíciles. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vamos a hablar del oro. El oro es un elemento químico. ¿Listo? Pero según la información que nos dan acá, vamos a mirar si es un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Miremos. El oro de 14 quilates está formado, dice, por oro, plata y cobre. El oro se combina con estos metales para dar resistencia al material. El quilate, bueno, esto es un datico ahí para cuando sabemos que cuando es oro de mejor calidad y cuando es oro de mala calidad. El quilate es un término que se utiliza para describir el grado de pureza. ¿Listo? Entonces, el máximo es 24. La cantidad de quilates el máximo es 24 quilates. O sea, un oro de 24 quilates es oro puro. ¿Listo? Y sobre esos quilates, sobre esas, pensémoslo en porciones, son 24 partes. De la cantidad de partes que conformen esa proporción de oro, vamos a definir los quilates. Entonces, si de 24 partes, 24 son de oro, podemos decir que ese oro es de 24 quilates. Es decir, que es 100% puro, 100% oro. Pero si de esas 24 partes, 18 son oro y las otras 6 son plata, cobre o algún otro metal, entonces podemos hablar de que ese oro no es tan puro, sino que es de 18 quilates o de 14 quilates. Si solo de las 24 partes que estamos pensando, solo 14 son oro y las otras 12, ¿sí? No, las otras 10 son de algún otro metal, ya sea plata, cobre o níquel o algún otro metal, entonces hablamos de un oro de 14 quilates. ¿Listo? Entonces, en este momento estamos hablando de oro de 14 quilates. Significa que 14 partes de ese oro son, o de esa proporción que tenemos son oro puro y las otras 10 deberá ser algún otro metal. Entonces será un elemento. Miremos a ver. Recordemos, en el elemento solo debe haber ese tipo de sustancia. Y si dijimos que era oro de 14 quilates, pues debe tener otras 10 partes que son de otro elemento. Entonces no puede ser un elemento puro como tal. ¿Será un compuesto? Dice, un compuesto está formado por diferentes elementos unidos a través de enlaces. En este caso, los átomos de oro y del otro metal no van a estar unidos a través de enlaces. Entonces solo nos resta homogénea o heterogénea. Pero el oro de 14 quilates se ve como oro. O sea, se ve como una sola sustancia. Si se ve como una sola sustancia, necesariamente va a ser homogénea. Vamos a ver si le pegamos. Pues sí, el oro de 14 quilates, a pesar de que está mezclado con cobre y con plata, se ve como oro normal. Entonces es una mezcla homogénea porque se ve como si fuera una sola sustancia. Si lo acercamos, vemos la coloración. Y si lo pensáramos a nivel microscópico, a nivel atómico, pues vamos a tener los átomos de oro, que representamos acá con amarillo, los átomos de cobre y los átomos de plata. ¿No? Y así podemos seguir clasificando los diferentes, la leche como una mezcla homogénea, por ejemplo, porque vemos una sola fase, el aire como una mezcla homogénea, porque vemos una sola fase, la sangre como una mezcla homogénea, porque tenemos una sola fase, la plata, si hablamos de plata pura, solo plata podemos decir que es un elemento, porque estamos hablando de solo plata, y así definimos a partir de su composición la clasificación. Por ejemplo, mira, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, pues está hecha de cloro y de sodio, que están enlazados entre sí. Entonces necesariamente va a ser un compuesto.
¿Listo? Así podemos clasificar las sustancias y esas son las clasificaciones que vamos a usar en este trabajo que vamos a hacer. Poder identificar qué tipo de sustancia es a partir de estas cuatro clasificaciones, estas cuatro grandes clasificaciones. ¿Listo? Como lo vimos acá en la clasificación de la materia en los compuestos, hay unos procedimientos que me permiten separar los átomos de los elementos para pasar de un compuesto a un elemento. Y como lo mencionamos acá en las sustancias no están unidas por enlaces. Están juntas, pero no están unidas por enlaces. Entonces yo las puedo separar mucho más fácil. No necesito hacer una reacción química, puedo utilizar un método de separación físico. Es decir, que a partir de las propiedades de las sustancias, yo puedo separarlas sin necesidad de hacer una reacción química. Para eso, vamos a hablar de algunos métodos de separación que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla entre agua y cloruro de sodio. ¿Listo? Los métodos de separación físicos solo se pueden utilizar para mezclas homogéneas o heterogéneas. Si quiero separar los átomos de un compuesto, tengo que utilizar una reacción química. ¿Listo? Entonces, para esta mezcla homogénea, que tengo agua con sal, ustedes ya han mezclado agua con sal, ya la conocen, ¿cómo podría ser? Entonces, el método de separación se enfoca en una propiedad de alguna de las sustancias para poder separarlas. Si yo tengo ya la sal disuelta, yo no lo puedo pasar por un colador para que él me pueda, eh, digámoslo así, filtrar el agua y que quede la sal aparte. No, porque la sal ya está disuelta, ya yo no la puedo ver. Entonces tendría que buscar una forma para separarlo. La única forma en este caso que tengo es evaporarla. ¿Listo? Si yo la evaporo o la destilo, entonces voy a tener que calentar la mezcla para que el agua se separe, herva, llegue a su punto de ebullición, se transforme en vapor, pero sigue siendo agua, y después yo la voy a sacar de ese recipiente y la voy a volver a condensar. Y al condensarla, pues voy a tener el agua líquida y en el fondo del recipiente voy a tener la sal ya seca, digamos, sin agua. También yo lo puedo hacer con ebullición, o sea, ponerlo a calentar, como hervir el agua, sin necesidad de todo este aparatico, pero en ese caso yo estaría perdiendo el agua, se está disipando en el aire que circunda acá y esa cantidad de agua la perdería. Si yo quiero recuperar el agua, pues destilo. El destilador lo que hace es que el vapor de agua pasa por este tubito y acá hay un condensador que va a enfriar el vapor de agua, permitiendo que se condense y gotee sobre el recipiente que yo lo quiera recoger. ¿Listo? Esa es una posibilidad. Si tengo yodo y cloruro de sodio, el yodo se ve así, el cloruro de sodio se ve así y el yodo y el cloro se va a ver así. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Lo puedo imantar? La imantación es el método de separación que se encarga de, con un imán, y de acuerdo a la propiedad magnética que tiene un objeto, una sustancia, atraerlo y separarlo de la mezcla. ¿Será que el yodo o el cloruro de sodio tienen propiedades magnéticas? Tamizarlo. De pronto al tamizarlo, tamizar es colar. Así como colamos el jugo, así también podemos colar o tamizar o cernir. Nosotros conocemos cuando los obreros, los señores que trabajan en las obras de construcción, tienen que volver la arena más fina, entonces la ciernen en un cernidor y separan la roca gruesa del grano fino de la arena. Eso es tamizar. Pero en este caso, ¿será que podemos, miren cómo se ve, ¿será que podemos separarlo con tamizarlo o colarlo? No, yo creo que sublimarlo nos ayudaría. Sublimar es calentar un sólido hasta su punto de vaporización. ¿Listo? Sin necesidad de que el sólido se vuelva líquido, sino que pasa del estado sólido al estado de vapor de inmediato. Y así yo puedo
disipar alguno de los dos, o separar más bien los dos sólidos. Me quedo con uno y el otro, pues en este caso lo vamos a poner en otro recipiente. ¿Listo? Y así yo puedo tener varios métodos de separación de mezclas. Por ejemplo, acá estamos hablando de el enjuague bucal entre agua y etanol, ¿sí? Que tienen propiedades muy parecidas, son líquidos incoloros y se mezclan y forman el enjuague bucal que todos conocemos. En este caso, hablamos ya de uno de esos métodos, la destilación. Me permite separar uno de los líquidos teniendo en cuenta su punto de ebullición. En este caso, necesariamente ya no voy a sacar el agua, sino que voy a sacar el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol llega o hierve o llega a su punto de ebullición a una temperatura más baja que el agua. ¿Qué significa esto? El agua, por lo general, a una presión atmosférica de una atmósfera o al nivel del mar, eh, hierve a 100 grados centígrados, mientras que el alcohol hierve creo que a 89 o 92, si no estoy mal. Entonces, yo tengo que calentar menos el alcohol para que él hierva. Entonces, al calentar menos el alcohol, pues él va a hervir más rápido y se va a separar de la mezcla. Lo voy a condensar en otro recipiente y como el agua todavía no ha alcanzado su punto de ebullición, porque ya hierve, en este caso, en este ejemplo, hierve a 100 grados centígrados o 100 grados Celsius, pues todavía se va a mantener en líquido y va a permitir que el alcohol se separe y lo puedo recoger en otro recipiente a través del destilado. ¿Listo? Y así, dependiendo de las propiedades físicas que tenga la sustancia, yo puedo eh, separar una sustancia de otra. ¿Listo? Espero que eso haya quedado más o menos claro. En consultar en internet los otros métodos de separación de mezclas que hay. Hay más o menos unos 6, 7 métodos. Mencionamos 4, creo. Y con eso se van a ayudar a poder entender cómo, a partir de las propiedades de la materia, podemos entrar a separarlas o a manipular esta materia. ¿Listo? Espero que haya servido el video. Cualquier inquietud, duda en la resolución de la guía, por favor comuníquense conmigo a través de los medios dispuestos para tal fin. Y mucha suerte y excelente aprendizaje.